Ejercicio 1 del módulo 4 de matemáticas, se nos pide la solución de ese sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Es muy sencillo utilizar las opciones para resolver este tipo de ejercicios, pero vamos a intentar un procedimiento algebraico. Vamos a recordar la utilización, por ejemplo, del método de reducción, que se ve sencillísimo utilizar el método de reducción para este caso. Si multiplicamos la ecuación de abajo por 2, estaríamos logrando que esto sea menos 6y. Y al sumarse con la ecuación de arriba, se anula. Entonces multiplicamos 2 por 4x, sería 8x. Sumado con 5x, serían 13x. 2 por 3y sería 6y. Se anula con el 6y positivo que está en la ecuación número 1, la ecuación de arriba. Y 2 por menos 23 sería menos 46, que sumado con 20 sería menos 26. Es decir, que nos estaría quedando esto. 13x igual a menos 26. Si despejamos el valor de x, obtenemos que x vale menos 2. Y si ese valor lo utilizamos para sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones originales, obtenemos que y vale 5. Así que x vale menos 2, y vale 5. La respuesta es la opción D. Ejercicio 2, tenemos ese sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y nos pide identificar si tiene una, dos, tres soluciones, si no tiene ninguna o si tiene infinitas soluciones. Es muy sencillo en este tipo de ejercicios resolverlo utilizando el método de reducción, y para reducir en este caso no tenemos que multiplicar ninguna de las ecuaciones por ningún número, ya que nos podemos dar cuenta que de un lado tenemos 8x en la ecuación 1, pero en la ecuación 2 tenemos menos 8x. Al sumar las dos ecuaciones miembro a miembro, podemos cancelar 8x menos 8x. E igualmente tenemos 3y y menos 3y. Es decir, cuando sumamos del lado izquierdo obtenemos 0. Del lado derecho tenemos 4 y 6. Si sumamos del lado derecho, eso nos da 10. Pero 0 igual a 10 es una contradicción. Eso solo ocurre cuando el sistema es incompatible. ¿Y qué significa que un sistema sea incompatible? Recordemos que si son ecuaciones lineales, cada una de esas dos ecuaciones representa una recta en el plano. La ecuación de arriba es la recta L1, la ecuación de abajo es la recta L2. Si ocurre un absurdo como este, 0 igual a 10 o a cualquier otro número distinto de 0, significa que esas rectas L1 y L2 son paralelas. Si son paralelas, significa que no se cortan en ningún punto. Recordemos que la solución de un sistema son los puntos de corte entre las dos rectas o entre las dos funciones, lo que sea que nos esté dando el ejercicio. En este caso esas dos rectas son paralelas, no se cortan en ningún punto, por lo tanto el sistema no tiene solución, es la opción D. Ejercicio 3, ese sistema de ecuaciones que tiene por solución. Podemos utilizar rápidamente las opciones A, B y D. Esas opciones, sustituirlas y verificar que ninguna de ellas corresponde a la solución del sistema. Nos quedarían entonces las opciones C, que no tiene solución, o E, que tiene infinitas soluciones. ¿Cómo eliminamos la duda que tenemos entre esas dos opciones? Vamos a utilizar el método de reducción. Utilizando el método de reducción, tomo la ecuación de abajo y la voy a dividir entre 2. Si dividimos esa ecuación entre 2 y dejamos la ecuación de arriba igual, nos estaría quedando E. Ahora, para reducir, sumamos ambas ecuaciones, todos los términos de la izquierda y todos los términos de la derecha. Es decir, sumamos las ecuaciones miembro a miembro. Hecho esto, menos 2x se cancela con 2x. Y 3y cancela a menos 3y. Por lo tanto, del lado izquierdo tenemos 0, pero del lado derecho 1 menos 1 también es igual a 0. Si nos queda esta igualdad, 0 igual a 0, significa que ese sistema es compatible indeterminado. Y un sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones, por lo tanto la respuesta es la opción E. Solución de esa inecuación lineal. En principio, para resolver una inecuación lineal, los pasos a seguir son los mismos que si estuviésemos resolviendo una ecuación lineal. Es decir, en principio vamos a intentar despejar la incógnita, vamos a pasar el 8 del otro lado, transposición de términos, es positivo, pasa negativo, nos quedaría entonces esa expresión.
Menos 4 menos 8, eso es menos 12. Antes de despejar x, me voy a fijar en el coeficiente de x. Este coeficiente es negativo. Entonces voy a multiplicar a ambos lados por menos 1. Si multiplicamos a ambos lados de esa desigualdad por menos 1, ahora los dos valores serían positivos. En lugar de menos 3 sería 13, en lugar de menos 12 sería 12, pero al multiplicar por menos 1 cambia el sentido de la desigualdad. Ya solo queda despejar x, pasamos el 3 dividiendo del otro lado. X es 12 entre 3, 2 entre 3 es 4, así que la respuesta del ejercicio sería la opción E. Ejercicio 5, la solución de esa inecuación. Es una inecuación lineal muy sencilla de resolver. Tenemos una suma algebraica de fracciones del lado izquierdo. El mínimo común múltiplo es 6, así que si aplicamos lo que sabemos de suma de fracciones, tendríamos esa expresión. Ahora bien, vamos a pasar este 6 del otro lado, multiplicando al 1. Y al mismo tiempo, eliminamos este paréntesis aplicando propiedad distributiva. Pasamos el menos 3 del lado derecho, queda positivo, es decir, sería 6 más 3 y 2 menos 3x. Por lo tanto, tendríamos 2 menos 3x es menos x y 6 más 3 es 9. Pero el coeficiente de la incógnita es negativo, así que vamos, tal cual como en el procedimiento del ejercicio anterior, a multiplicar por menos 1, lo que significa que tenemos que cambiar los signos a ambos lados de la desigualdad, pero la desigualdad cambia de orientación, cambia de sentido. Por lo tanto, tendríamos x mayor o igual, ya no menos x menor o igual, sino x mayor o igual que menos 9. Esa es la solución analítica y en términos de intervalo, eso se interpreta el intervalo cerrado de menos 9 a infinito, que sería la opción C. Ejercicio 6 nos piden la solución de ese sistema formado por dos inecuaciones lineales. Para resolver un sistema de inecuaciones, primero resolvemos individualmente cada inecuación y luego de tener las soluciones individuales de cada una de las inecuaciones, se procede a la intersección de esas dos soluciones. Vamos entonces a resolver la primera inecuación. Procedimiento que ya habíamos visto previamente, vamos a agrupar de un lado las incógnitas, del otro lado las constantes. De un lado tenemos 2x menos 3x, del otro lado, agrupando los términos constantes, tendríamos menos 2 menos 5, es decir, que tendríamos menos x menor o igual que menos 7. Ya vimos este procedimiento, cuando estamos resolviendo una inecuación lineal y la incógnita es negativa, multiplicamos por menos 1 a ambos lados e invertimos el sentido de la desigualdad. Haciendo eso, cambiamos los signos e invertimos el sentido de la desigualdad, nos queda x mayor o igual que 7. Exactamente igual para la segunda inecuación. Agrupamos términos, el menos x que estaba del lado derecho lo traemos al lado izquierdo cambiando el signo, igualmente el signo del 5 que está del lado izquierdo, al pasar del lado derecho lo cambiamos, nos quedaría esa expresión. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente agrupar esos términos, estaría quedando menos x por agrupación de términos y menos 10. Exactamente igual, la incógnita tiene coeficiente negativo, vamos a multiplicar por menos 1, es decir, cambiamos los signos a ambos lados y al mismo tiempo invertimos el sentido de la desigualdad. Nos quedaría entonces x menor que 10. Ya tenemos las dos soluciones. Primera solución sería x mayor o igual que 7, segunda solución x menor que 10. Tenemos que utilizar la intersección de ambas. Si realizamos ese proceso, nos queda que simultáneamente x tiene que ser mayor o igual que 7, pero al mismo tiempo menor que 10. Recordemos la simbología. Este símbolo en términos de intervalos se asocia a un corchete, mientras que este símbolo que es abierto se asocia a un paréntesis. Por lo tanto, el intervalo correspondiente sería el intervalo 7-10 y eso corresponde con la opción A. Ejercicio 7 nos piden la solución de esa inecuación x al cuadrado menor que menos 1. Recordemos algo muy importante, cuando se eleva un número al cuadrado existen dos posibilidades: que el número sea 0, en cuyo caso al elevarlo al cuadrado el resultado es 0,
o que el número sea positivo o negativo. Si un número es positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado, el resultado siempre va a ser un número positivo. Entonces, aquí nos están dando una de dos posibilidades. O nos están diciendo que 0 es menor que menos 1, o si el número en cuestión es positivo o negativo, nos dicen acá que un número positivo es menor que menos 1. En ninguno de los dos casos se puede cumplir. 0 es mayor que menos 1, lo que significa que esta expresión es imposible. E igualmente, cualquier número positivo es mayor que menos 1. No hay posibilidad de que un número positivo sea menor que menos 1. Esta expresión también es imposible, lo que significa que esa inecuación no tiene solución. Y eso se simboliza por el conjunto vacío, que sería en este caso la opción B. Ejercicio 8, se pide la solución de esa inecuación de segundo grado. Hay varios métodos, varias formas de resolver este tipo de inecuaciones de segundo grado. Ya hemos resuelto varias inecuaciones de primer grado, un procedimiento muy sencillo. En el caso de las inecuaciones de grado superior, grado 2, grado 3, etc., el procedimiento es diferente. Uno de los procedimientos es el que les voy a plantear en este ejercicio. En principio voy a factorizar la expresión del lado izquierdo de modo tal que del lado derecho siempre aparezca un 0. Si aparece un 0, que es nuestro caso, porque tenemos originalmente x cuadrado más 2x menor que 0. Entonces voy a factorizar x cuadrado más 2x. Ahí el factor común sería x, es decir, el máximo común divisor entre esos dos términos. Factorizando se tendría x, primer factor, que multiplica a x más 2, y del lado derecho tendríamos menor que 0. Recordemos que esta simbología, menor que 0, significa negativo. ¿Eso qué significa? Que estamos multiplicando dos factores, que serían x y x más 2, y el resultado de esa multiplicación tiene que ser un número negativo. Esa sería la condición que define a esa inecuación. Es decir, estamos buscando números que satisfagan esa condición, que al multiplicarse x por x más 2, el resultado sea un número negativo. Teniendo eso en cuenta y ya aclarado ese punto, entonces vamos a verificar cuáles son las raíces de cada uno de esos dos factores. X se anula en 0 y x más 2 se anula en menos 2. Esos dos números los vamos a colocar en la recta numérica en el orden que le corresponde. Primero aparece el menos 2 y a la derecha del menos 2 estaría el 0. Eso divide a la recta numérica en tres intervalos. Un intervalo que iría desde el menos infinito hasta el menos 2, un segundo intervalo que va entre menos 2 y 0, y un tercer intervalo que va desde el 0 hasta el infinito. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que los números que elijamos, al multiplicarlos, generen esta condición, que sea negativo. Entonces vamos a verificar. Digamos que utilizamos un número que se encuentre en este primer intervalo. En este intervalo podemos ubicar, por ejemplo, al menos 3. Si colocamos menos 3 en esta expresión y acá, tendríamos entonces, ¿qué cosa? Menos 3 es negativo y a eso lo vamos a multiplicar por menos 3 más 2. Menos 3 más 2 es menos 1, es también negativo. Es decir que tenemos menos por menos, más. En este primer intervalo, lo que vamos a obtener va a ser un resultado positivo. Voy a tomar un número que se encuentre en este intervalo. Entre menos 2 y 0 se encuentra el menos 1. Si aquí colocamos menos 1, es decir, un número negativo, y aquí colocamos menos 1, tendríamos que calcular menos 1 más 2. Menos 1 en este intervalo es negativo por menos 1 más 2 es 1 positivo. Menos por más, menos. En este intervalo, cualquier número que sustituyamos genera una solución negativa. Si tomamos ahora, en este último intervalo, un número que pertenezca al intervalo 0 al infinito, por ejemplo, el 1. El 1 tiene signo positivo. Si aquí colocamos 1, ese número es positivo. Si eso lo multiplicamos por 1 más 2 es 3, también es positivo. Y si multiplicamos más por más, es positivo. No olvidemos que lo que estamos buscando es que al multiplicar los dos números nos quede un resultado negativo. Y eso se obtiene acá, entre menos 2
y 0. Cualquier número que elijamos de este intervalo da como resultado una solución negativa. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es el intervalo menos 2 ceros, que es la opción D. Ejercicio 9 para esa inecuación que puede establecerse. Vamos a reescribir en principio esa expresión, pasando todos los términos del lado izquierdo y procurando que del lado derecho quede un 0, es decir, esto. Esto lo logramos de una forma muy sencilla porque lo que tendríamos que hacer es simplemente pasar este 2 del lado izquierdo, pasaría a negativo. Y entonces de ese lado esta x sería el mínimo común múltiplo. Si multiplicamos x por x tenemos x cuadrado. Si multiplicamos x por 2 tendríamos 2x. Y por supuesto el 1 permanece igual. Ya teniendo eso podemos reescribir esos términos conmutando de esta forma. Si conmutamos de esa forma nos podemos dar cuenta que x cuadrado menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, ya que tendríamos el cuadrado de x, el doble producto de x por 1 y el cuadrado de 1. Y ese trinomio cuadrado perfecto se factoriza mediante el cuadrado de este binomio, x menos 1 al cuadrado. Reescrito de esta forma el ejercicio, es mucho más sencillo visualizar que el numerador tiene como raíz 1, es decir, si aquí colocamos 1 en lugar de x, se anula el numerador. Entonces la raíz del numerador sería 1 y la raíz del denominador, por supuesto, x se anula si x vale 0. Así que colocamos esos dos valores en la recta numérica en el orden que les corresponde, el 0 y luego el 1, y comenzamos a analizar de acuerdo a los tres intervalos que nos están quedando. ¿Qué pasa si tomamos, por ejemplo, un número que esté en el primer intervalo? El menos 1 se encuentra en el intervalo que va desde menos infinito hasta el 0. Si colocamos menos 1 acá, menos 1 sería menos 2, es decir, es un número negativo, pero ese número negativo está elevado al cuadrado. Y eso está dividido entre, si aquí colocamos menos 1, sería dividido entre un número negativo. Todo número negativo elevado al cuadrado da como resultado un número positivo. Y si divido un número positivo entre un número negativo, el resultado de esa división de signos sería un número negativo. Por lo tanto, en ese primer intervalo, si sustituimos cualquier número que se encuentre en el intervalo del menos infinito hasta el 0, el resultado va a ser negativo. ¿Qué pasa si ahora tomamos un número que esté en el intervalo entre el 0 y el 1? Por ejemplo, el 1/2. 1/2 lo colocamos en el numerador y en el denominador. Si colocamos 1/2 en el denominador, en el numerador, y a 1/2 le restamos 1, eso nos da menos 1/2. Pero es un número negativo nuevamente elevado al cuadrado entre, si colocamos acá un número como el 1/2 que es positivo, entonces tendríamos este número en el numerador elevado al cuadrado, un número negativo al cuadrado es positivo. En el denominador ya tengo un número positivo, por lo tanto la división de positivo entre positivo es positivo. Significa que si tomamos cualquier número que se encuentre en el intervalo 0, 1, la respuesta va a generar un valor positivo. Y de la misma forma, si tomamos un número que se encuentre en el intervalo 1 al infinito, por ejemplo el 2, y ese 2 lo sustituimos tanto en el numerador como en el denominador, es claro que si tenemos 2 menos 1 y eso elevado al cuadrado, genera un número positivo. Y en el numerador estamos colocando el 2, que es un número positivo. Así que la división positivo entre positivo da como resultado un número positivo. El único número que no podemos sustituir es el 1, porque si colocamos justamente el 1 acá, nos quedaría 1 menos 1 es 0 y 0 entre 1 es 0 y 0 no es mayor que 0. Recordemos que la condición es esta. Lo que estamos buscando es que el resultado sea mayor que 0, es decir, que sea exclusivamente un número positivo. Sirve cualquier número que esté a la derecha del 0, excepto el 1. Ese es el único número que me está dando problemas. Por lo tanto, la respuesta es cualquier número real positivo excepto el 1. La respuesta es la opción A. Para esa inecuación, sabiendo que x tiene que ser menor que 0, es decir, x tiene que ser negativo, ¿cuál sería la solución de esa inecuación? Casi idéntico al ejercicio anterior,
Vamos a abreviar un poco los procedimientos. Ya sabemos que vamos a agrupar del lado izquierdo todos los términos. Nos quedaría una expresión como esa. Si conmutamos los términos para ordenarla en forma decreciente y ahora factorizamos, estaría quedando esta factorización. X menos 2 por X más 1 entre X. Ya teniendo la expresión factorizada, verificamos cuáles son las raíces de esos tres factores. X menos 2 se anula en 2, X más 1 se anula en menos 1 y X en el denominador se anula en 0. Así que tendríamos la recta real dividida en esos cuatro intervalos. Esos cuatro intervalos divididos mediante el menos 1, que es una de las raíces, el 0 y el 2. Pero el ejercicio me está diciendo que X tiene que ser negativo, así que no voy a considerar nada de lo que se encuentre de 0 a la derecha, porque solamente nos interesa si X es negativo. Así que vamos con el primer intervalo de menos infinito a menos 1. Digamos que sustituimos el menos 2 y aquí colocamos menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 acá. Menos 2 es menos 4, es decir, un número negativo multiplicado por menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Nos queda un número negativo entre menos 2, que es un número negativo. Menos por menos es más y más entre menos es menos. Quiere decir que en este intervalo estamos obteniendo una solución negativa. Si hacemos exactamente igual, pero ahora tomamos un número que se encuentra entre menos 1 y 0, por ejemplo, el menos 1/2, y tomamos ese número, vamos a verificar que nos estaría quedando como solución, si reemplazamos el menos 1/2, menos 1/2 menos 2. Menos 1/2 menos 2 es negativo. Eso lo vamos a multiplicar por menos 1/2 más 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2, es decir, positivo. Y eso dividido entre menos 1/2. Pero si colocamos acá X igual a menos 1/2 es un número negativo. Quiere decir que los signos que tenemos es menos por más en el numerador, eso es negativo en el numerador, y menos entre menos es más. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que obtengamos una solución mayor que 0, es decir, una solución positiva. Y eso lo estamos obteniendo en este intervalo, es decir, del menos 1 al 0, así que la respuesta es la opción A. Ejercicio 11, la ecuación dada en valor absoluto, 1 menos 2x igual a 7, tiene como solución o soluciones. Vamos a recordar algo. Cuando se tiene un valor absoluto debemos recordar que cualquier número que se encuentre dentro de este tiene como posibilidad ser un número positivo o ser igual a 0. Si tengo el valor absoluto de un número negativo, el resultado de ese valor absoluto tiene que ser un número positivo. Igualmente, si tengo un valor absoluto que contiene un número positivo, el resultado tiene que ser un número positivo. Como tenemos el valor absoluto igual a 7, solo existen dos posibilidades. O lo que está dentro del valor absoluto es 7, ya que el valor absoluto de 7 vale 7, o lo que está dentro del valor absoluto es menos 7, porque el valor absoluto de menos 7 seguiría siendo un número positivo, seguiría siendo 7. Quiere decir que la expresión que está dentro del valor absoluto, es decir, 1 menos 2x, puede ser igual a 7 o puede valer menos 7. Eso genera dos ecuaciones. Tenemos que resolver cada una de esas dos ecuaciones. Entonces vamos a resolver la primera. Si resolvemos esa ecuación, muy sencillo, vamos a pasar el 1 del otro lado negativo, quiere decir que quedaría 7 menos 1, es decir, igual a 6. Menos 2x igual a 6 significa que el menos 2 del otro lado pasa dividiendo, y 6 entre menos 2 es igual a menos 3. Ya tenemos una solución. X puede valer menos 3. Exactamente igual con la otra ecuación, si pasamos el 1 del otro lado pasaría negativo. Entonces tendríamos menos 7 menos 1 del lado derecho, lo que significa que es menos 8. Y si menos 2x es igual a menos 8, el menos 2 del otro lado divide al menos 8 y menos 8 entre menos 2 es igual a 4. Por lo tanto tenemos dos soluciones. Una solución es menos 3, la otra solución es 4. Por lo tanto la respuesta del ejercicio es la opción B. Ejercicio 12, tenemos la inecuación en valor absoluto de 5 menos x menor que 1.
y nos piden cuál es la solución. Este tipo de ejercicio se puede resolver utilizando dos inecuaciones, resolvemos dos inecuaciones y luego con cada una de las soluciones tomamos la intersección de esas dos soluciones. También podemos resolverlo en un solo procedimiento, es un procedimiento más sencillo, más rápido. Eso es lo que vamos a intentar para esta situación. ¿Qué significa resolverlo en una sola operación? Bueno, vamos a eliminar el signo de valor absoluto y por un lado tenemos que garantizar que 5 menos x sea menor que 1, pero al mismo tiempo tiene que ser mayor que menos 1. Esa es la garantía que tenemos para resolver en este caso. Por un lado va a ser menor que 1, pero 5 menos x tiene que ser también mayor que menos 1. Si queremos resolver la inecuación, necesitamos aislar o despejar el valor de x. Eso significa que tenemos que quitar el 5. Este 5 tenemos que quitarlo. ¿Cómo vamos a quitar este 5? Simultáneamente vamos a pasar el 5 tanto de un lado de la desigualdad como a la otra. Es decir, del lado izquierdo vamos a restar 5 y del lado derecho de la desigualdad también vamos a restar 5. Es decir, que por una parte vamos a tener menos 1 menos 5, mientras que por acá tendremos 1 menos 5. Menos 1 menos 5 es menos 6, mientras que 1 menos 5 es menos 4. Así que en el siguiente paso tendríamos esta expresión. Pero no podemos decir que la solución sea esa, porque recordemos que el coeficiente de x tiene que ser positivo. Como acá es negativo, vamos a multiplicar por menos 1 toda la expresión. Multiplicamos por menos 1 y multiplicamos por menos 1. Pero recordemos que al multiplicar por menos 1 se invierte el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, cambiaríamos los signos y quedaría esta expresión. 6 es mayor que x y es mayor que 4. Pero eso es equivalente a reescribirlo de esta forma. X es mayor que 4 y al mismo tiempo es menor que 6. Por lo tanto, la respuesta es la opción E. Ejercicio 13. Nos piden cuál es el dígito de las unidades del resultado de esa operación. 2007 elevado a la 2007 más 2007. Nos están pidiendo básicamente es eso, el último dígito de la derecha, que sería el dígito de las unidades. Ya tenemos un valor conocido que es 2007. Este dígito lo conocemos. Este último dígito de las unidades es 7. Ahora la pregunta es, 2007 elevado a la 2007, ¿en qué dígito termina? Si supiéramos cuánto vale este dígito, entonces se lo sumamos al 7 que ya lo conocemos y tendríamos la respuesta del ejercicio. Quiere decir que nuestro problema ahorita es determinar cuál es el dígito de las unidades de la expresión 2007 elevado a la 2007. Eso es lo que vamos a determinar. Cuando tengamos ese dígito, lo sustituimos en la expresión y tenemos la respuesta. Pero en realidad no nos interesa toda la expresión, solamente nos interesa 7 elevado a la 2007 porque estamos hablando del dígito de las unidades. El dígito de las unidades de 2007 es 7. Entonces necesitamos determinar 7 elevado a la 2007 en qué número termina. Y eso lo podemos hacer jugando con las primeras potencias. 7 elevado a la 1, 7 elevado al cuadrado, 7 elevado al cubo. Vamos a colocar las primeras potencias. Tenemos 7 a la 1 que es 7, 7 al cuadrado es 49. 7 al cubo sería el resultado de multiplicar 49, pero en particular el 9 por 7. Si multiplicamos 9 por 7, sin saber que aquí el resultado es 343 o cualquier cosa, tendríamos que decir 9 por 7, 63. Este dígito es 3. Si ahora queremos calcular 7 a la 4, el resultado que tenemos acá lo tenemos que multiplicar por 7, pero 3 por 7 es 21, así que aquí termina en 1. Para 7 a la 5 tendríamos que multiplicar el resultado de 7 a la 4 por 7, pero 1 por 7 termina en 7 y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando vemos esto? El 7 vuelve a aparecer acá. Quiere decir que se repitió, se genera un ciclo de cada cuantas potencias. Cada 4 potencias aparecen exactamente las mismas cifras terminales, 7, 9, 3, 1, nuevamente 7, 9, 3, 1.
Por lo tanto, no nos interesa elevar 7 a la 2007, sino buscar cuál es el patrón de repetición. Y eso lo logramos dividiendo 2007 entre el número que genera la repetición de las potencias, y ese número es 4. Como se repite el mismo patrón en las unidades de cada una de esas potencias, cada 4 potencias se repite ese ciclo, entonces dividimos 2007 entre 4 y solo nos va a interesar el último residuo de esa división. Si efectuamos la división, el último residuo, este último residuo va a ser 3. Es decir, no vamos a utilizar 7 a la 2007, sino que vamos a utilizar ese residuo. 7 al cubo, ya lo tenemos identificado acá, termina en 3, lo que significa que toda esta expresión termina en 3. Solo venimos acá y reemplazamos. Si reemplazamos dentro de la expresión original, nos quedaría que esta expresión 7 a la 2007 termina en 3, pero 2007 sabemos que termina en 7. Si sumamos 3 más 7, eso es 10, es decir que termina en 0. Por lo tanto, la respuesta es la opción E.